Bueno, yo leo todo lo que ustedes ponen en cada uno de los videos que se suben de mis editoriales. Y debo aclarar dos cosas. Este programa, Juntos en Rec, comienza a las 15 y termina a las 16. Digo esto porque algunos oyentes me dijeron, ¿por qué solamente 20 minutos, 21 minutos, 22 minutos? Porque queremos conocer otras opiniones. Yo opino de otras cosas también en el segundo bloque de este programa, pero bueno, por una decisión artística de este medio, eso queda ahí, queda en el que lo ve en forma directa, no se sube de ninguna manera en esto que se le llama cápsula técnicamente, que yo le llamo videos que quedan en Facebook, que quedan en YouTube, etc. Pero sí les aseguro que con el correr de los días la gente se va sumando y va haciendo sus propios comentarios respecto a cada uno de mis editoriales. A veces son muchos, a veces son pocos. Yo los leo a todos, no puedo contestarlo a todos y me parece que además no corresponde que yo conteste. Pero hay veces que se presta alguna confusión, porque algunos miran el título del editorial, algunos miran 1 minuto, 2 minutos y ya con esto forman una opinión. Y la verdad que esto, como todo editorial, tiene un comienzo, un desarrollo y un final y un remate, ¿no? Así se llama periodísticamente. Pero voy a leer lo que, sin dar nombre, por cierto, por respeto a la intimidad de las personas, un editorial en particular hecho por alguien a quien yo respeto mucho, una persona relevante de la sociedad, de esta sociedad, me refiero, cuando digo sociedad no digo de la alta sociedad, hablo de la sociedad santafesina y provincial también diría yo, ¿por qué no?, que ha sido distinguida inclusive por algún organismo, creo que el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe. Y a quien conozco y me conoce, obviamente, y dice, he escuchado algunas editoriales y solo escucho críticas, más críticas, como nos gustaría escuchar propuestas posibles, viables, para no bajar los brazos y creer que hay soluciones alternativas para seguir apostando que, pese a las infinitas imposibilidades y dificultades de hoy, y acá hago un stop, porque sigue. Todos mis editoriales, en primer lugar, son producto de la actividad que generan personas, hombres y mujeres, destacados generalmente de la política y de la economía, porque ese es el formato de este programa, y por otra parte, todos tienen mi opinión, o sea, y mi opinión, cuando realmente estoy en desacuerdo o creo que se está cometiendo un acto ilícito o cosa por el estilo, lo digo sin temor y provenga de donde provenga. Lo he hecho en más de una oportunidad. Claro que me he ganado alguna de esas amenazas que suelen surgir, pero bueno, son cosas que pasan y nada más que esto. Y generalmente, como en el caso del editorial de ayer, yo digo cuáles son las propuestas desde este lugar, desde mi humilde lugar de ciudadano argentino. Alguien que, bueno, como peino canas, tengo algunos años y he vivido distintas etapas y vicisitudes de esta República Argentina. O sea que critico lo que debe ser criticable, no importa de quién se trata, pero generalmente también propongo. De hecho, que tiende este programa a la unidad, no en vano se llama Juntos. Hace 12 años que nació este programa, mucho antes de Juntos por el Cambio, Juntos en no sé dónde. Bueno, cuando estamos en elecciones todo el mundo se llama Juntos. Este programa se llama Juntos porque fue Juntos en Continental, Juntos en Radio 10, Juntos en Radio de Noticias, Juntos en La Red y ahora Juntos en Rec, en Rec Vorteri. Y desde aquel momento nació de esta forma, la información con opinión. Y de hecho, que no barremos la basura debajo de la alfombra. Lo que hay que decir, hay que decirlo, si no, no estaríamos acá. Y esto es por respeto a uno mismo y por respeto a todos ustedes. O sea,
que siempre hacemos así y siempre tendemos a no bajar los brazos, porque no solamente hablamos también de política y de economía, sino de cosas que sí tienen que ver con la política y la economía, como son las cuestiones de orden social, ¿no? Como por ejemplo el núcleo. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la educación, de la familia, del respeto por los educadores? ¿Cuántas veces hemos hablado acá definiendo y condenando de alguna manera la trata de personas, la violencia de género? Hemos tratado todos esos temas, mas no es todos los días, obviamente, porque afortunadamente no todos los días suceden cosas de esa naturaleza. Pero sí creemos en la necesidad de la educación y de la formación cultural del núcleo de la sociedad, que es precisamente la familia, porque creemos en la familia. Y voy a seguir leyendo un poco lo que decía esta distinguida oyente, a quien agradezco además que nos haya escrito. Cuando habla de las infinitas imposibilidades y dificultades de hoy, dice que son parte de los problemas que tienen los habitantes de la mayoría de los países de nuestro planeta. Yo aquí no estoy tan de acuerdo con esto. Sí, claro que no somos únicos, pero también es cierto que de las cosas que abordamos aquí, hay muchas cosas que ya han superado países vecinos, no del planeta en sí, sino hablamos de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, mientras nosotros seguimos dando vuelta. O sea, por otra parte, no insistamos que todo está mal y no solo observemos a los gobernantes. Es que los gobernantes son los que marcan el ritmo. Los gobernantes son los que... los gobernantes y los políticos, me imagino, que a eso se referirá, son los que generan las leyes por las que se rige toda sociedad. En este caso, nuestra sociedad. Y por lo tanto, los gobernantes son nuestros mandantes, que lo votamos por las cosas que nos dicen que van a hacer y después terminan haciendo otra cosa. Entonces, en mi condición de ciudadano, me siento estafado y siento de alguna manera que ofenden mi inteligencia, poca, pero ofenden mi inteligencia. E interpreto que quizás esto también les pasa a ustedes. Entonces, no abordar este tema sería quizás o caer en la complicidad de esos malos gobernantes, corruptos por otra parte, o, digamos, caer realmente en la misma corrupción a la que ellos han llevado precisamente nuestra crítica. En otro párrafo me dice la oyente, tengamos miradas amplias en territorios donde hay organización, el vecindario se cuida y hacen compras comunitarias y más acciones conjuntas. ¿Es verdad? Existe esto. Existe, y cuando existe a nivel de barrio está todo bien. Pero también conozco organizaciones, entre comillas, el caso, por ejemplo, de las que tiene el movimiento Evita, el Polo Obrero, los piqueteros, los Grabois. ¿Recuerdan de los Grabois? Sí, que hablan de hacer compras comunitarias, que hablan de incentivar la actividad. Y bueno, pero es todo político. O sea, si todo está politizado, yo no voy a hacer el juego a eso. Si las organizaciones, como hay muchas, que realmente son auténticas y despojadas de toda ideologización, entonces seguramente encontrarán en mí un pequeño granito de arena, un pequeño vehículo de difusión. Pero no como los Grabois, que dijo que los movimientos de la producción, el trabajo, yo qué sé, invadió una propiedad privada en Entre Ríos. Recuerden ustedes de quién era en aquel momento el presidente de la Sociedad Rural, Echeverre, no me salía, estaba tratando de acordarme, y dijo, tomaron la propiedad, cosa que no debe ser. Eso está penado por la ley y para eso existen las leyes, para que las respetemos. Y por otra parte, entró a sembrar hortaliza debajo de un pequeño monte de eucalipto. O sea, no tienen la menor idea. Eso era política pura. ¿Qué dije yo en ese momento? Nada crece a la sombra de un monte de eucaliptos. Nada, absolutamente nada.
Entonces esas cosas no las propiciamos. Y en otro momento dice también: tengamos miradas amplias en territorios donde hay organización. Bueno, lo dije ya, el vecindario se cuida y hacen compras comunitarias y más acciones conjuntas. Hay formas de pelear la crisis profunda que vivimos si no nos unimos y ver solamente cómo actúan los gobernantes. Es difícil salir de esta agonía. Y nosotros, como ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo construir? Bueno, yo hice un editorial. Evidentemente no ha leído no ha visto todos mis editoriales. Hace poquito yo titulé un editorial: Los gobiernos no tienen el pueblo que se merecen. Y no me había equivocado, porque la frase hecha es otra, ¿no? Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo lo dije al revés, porque dije que nuestro pueblo, y llamé de alguna manera que nuestro pueblo empiece a opinar y lo haga a través de las urnas, a través de los procesos democráticos. Y dije esto porque evidentemente el pueblo, nuestro pueblo, es demasiado sumiso. Entonces incentivamos a la participación, por supuesto. O sea que dije que había que hacer, cómo había que construir, cuando hablé de la necesidad de formar la sociedad desde el núcleo familiar hacia adelante, el respeto hacia los educadores, el respeto hacia las normas. Cuando dije también de alguna manera que corrupción no era solamente la que cometen aquellos políticos que meten la mano en la lata, también nosotros somos un pueblo corrupto. ¿O acaso nunca te pasaste, nunca conduciste por la izquierda en vez de por la derecha? ¿Nunca te pasaste en una senda peatonal cuando alguien estaba cruzando con tu vehículo? O al revés, como peatón no cruzaste en una calle en diagonal. Eso también se llama corrupción. Y la educación, desde ese pequeño detalle para adelante, es la que conforman las grandes sociedades, y de eso voy a hablar también en mi editorial de hoy. Y de último, digo, juntarnos para debatir y accionar acordes de nuestras posibilidades, apuesto a la esperanza, yo también, acción y no al negacionismo. Yo no niego nada, todo lo contrario. Digo siempre, y lo he dicho en muchos editoriales, que Argentina tiene todas las condiciones para ser una gran nación. De hecho, lo he dicho ayer, claro, fuera de editorial. Y esto es que seguramente lo que no escuchó la persona que me escribió. He dicho sobre todo lo que Tata Dios, la naturaleza, la Pachamama nos dio, no solamente en extensión geográfica, sino también en ubicación geopolítica, en una tierra que es rica desde todo punto de vista, no solamente para generar alimentos, en una riqueza hitícola, en una riqueza minera, en una riqueza petrolera, todo lo que tenemos en el famoso nuevo oro blanco del litio. Pero dije que todo eso, si nosotros seguimos votando corruptos, y vamos a estar en el mismo lugar, porque van entregándonos de alguna manera. Que necesitamos capital e inversión para esas explotaciones, es verdad, pero las condiciones las tenemos que poner nosotros. Es como cualquier sociedad privada. ¿Qué es lo que se hace? Vos no tenés el capital, ok, vos vas a poner el capital, yo voy a poner los bienes que tengo. Pero vamos y vamos, no es que te llevas como se hizo en su momento con las privatizaciones, lo dije ya aquí, con la Barrigol para la explotación de oro, donde la Barrigol se llevaba todos los trenes cargaditos y nosotros lo que teníamos nos quedaba como regalía, apenas la posibilidad de hacer un anillo de compromiso, ¿no? Pero estas cosas hay que decirlas, o las tenemos que callar seguramente. Yo apuesto también a la esperanza, señora, y no hago negacionismo de ninguna naturaleza. De hecho, antes de ayer me jugué, porque no hice negacionismo precisamente de la década del 60 y del 70 en la que hemos vivido. Y no hablé de la teoría de los dos demonios. Hablé de lo que viví como ser humano, como argentino, en esa etapa. No vale la pena que lo vuelva a repetir. Y por último, la oyente me dice: simple opinión de quien
lee a veces con respecto a tus editoriales. Gracias por poder compartir lo que siento. Lo he compartido, no lo hago habitualmente, no hay forma, no tengo tiempo físico tampoco de poder compartir todas las opiniones que llegan de manera privada o a través de esos videos. Lo hice en esta oportunidad porque conozco y respeto a la persona, pero también digo, había sido un poco injusta porque he leído varios editoriales, miren, en este año ya llevo más de 120 editoriales hechos, en este año solamente, y en los 12 años en que Juntos ha estado al aire en otros medios, seguramente han sido más de 1.500, 1.700 editoriales, independientemente de los que he escrito y han circulado por las redes, justamente en los 2 años de pandemia en que tuvimos donde mi programa no estuvo al aire. Dicho esto, yo creo que forma parte también del programa de hoy. Le he dedicado a esto 21 minutos, nada más ni nada menos. Y esto es por respeto precisamente a ustedes, a los oyentes, ¿eh? Y ahora sí quiero que vayamos a mi editorial de hoy, que yo titulé Un cambio social descendente. Justamente es lo contrario, ¿no? La movilidad social es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un determinado sistema socioeconómico. Las sociedades se plantean cómo eliminar la pobreza también y la desigualdad. Carlos Marx, en su manifiesto comunista allá por 1848, admirado por los logros del capitalismo, pensó que era un desafío fácil de resolver. Bastaría con arrojar al maquinista burgués de la locomotora capitalista y reemplazarlo por un conductor proletario, creyendo que el tren continuaría funcionando con igual fuerza y que las riquezas crecientes podrían distribuirse de forma igualitaria. Miren, en las democracias liberales la solución a ese desafío propio de la conveniencia humana es la igualdad de oportunidades para nivelar el punto de partida con mejor educación, porque de eso se trata. Es cierto que con eso no basta, pero en economías que funcionan, se mejora el empleo regular, el poder de compra del salario, el acceso a la vivienda, la cobertura de salud, la buena infraestructura y la oferta de servicios públicos. Eso es así, una nación próspera siempre abrirá horizontes a los menos favorecidos, porque sería en todo caso esa la función. En la Argentina esa evolución en realidad ha sido muy diferente. Y callarlo sería ser cómplice o al menos ser cobarde. No tengo ninguna de esas dos condiciones. En nombre de la justicia social se ha empobrecido al país y se han distribuido ingresos de forma arbitraria mediante un burdo populismo igualitario, entre comillas. Mire, en el año 2003, recordemos, Néstor Kirchner en su discurso ante la Asamblea Legislativa anunció que reconstruiría un capitalismo nacional que permita reinstalar la movilidad social ascendente. Bueno, a mi juicio, el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente, anunciando además que podría, y lo cito nuevamente, pondría igualdad allí donde el mercado excluye y abandona
mediante la intervención del Estado. Bueno, de allí en más, puso en marcha una política de saqueo a las arcas públicas, continuada por su esposa Cristina Kirchner. Es un dato de la realidad que no podemos negar. Nada de ello fue resultado de disquisiciones filosóficas que hayan quitado el sueño ni a politólogos ni a economistas. Fue un puro pragmatismo, digamos, contenido, arropado en discursos igualitarios, invocando derechos humanos y hasta ornamentados, digamos, de símbolos patrios. Desde entonces, en lugar de corregir las fallas del mercado, el mismo Estado se ha convertido en una especie de bazar, como en la parábola de los mercaderes del templo, si alguna vez alguien leyó la Biblia. En sus despachos y ventanillas se transan decretos, resoluciones, contratos, designaciones para enriquecimiento personal, financiación de la política y desvíos a bolsillos particulares. Como resultado, un elevador del tamaño de la Argentina y cuyo único botón indica solamente el precipicio, el sótano. Traslada a toda la población hacia dónde, hacia abajo, convirtiendo a la clase media en pobre y a los pobres en indigentes, mientras los ricos miran desde afuera, haciendo la V de la victoria con los dedos. Un desarrollo tecnológico nacional y popular para la movilidad social descendente. En nombre de la igualdad, se han conformado oligarquías opulentas a través de un sinnúmero de canales de apropiación de lo público para amigos del poder. Contratistas y concesionarios venales, sindicalistas corruptos, proveedores privilegiados, directivos de empresas estatales, administradores de fideicomisos, gestores de la pobreza, usurpadores de la tierra, litigantes contra el Estado que se llenaron los bolsillos, a intermediarios de permisos de cambio, de licencias de importaciones, de excepciones municipales y de resoluciones en actividades reguladas, han ascendido a la cúspide de la pirámide igualitaria, la de ellos. Con sobreprecios y retornos, saben desviar recursos que deberían alimentar, deberían vestir, deberían curar y deberían cuidar. Las empresas públicas, los entes autárquicos, la administración central, las provincias, municipios, reciben fondos que se canalizan a través de estructuras corruptas en nombre de la equidad y la inclusión. Ya nada sorprende a los argentinos, y para casi el 30% del electorado de ese modelo, y no les quita derecho, aunque los convierta en letra muerta. Son los últimos estentores de un populismo igualitario que dice adiós por agotamiento terminal, porque ya se les ha caído definitivamente la careta. En contraste, muchos argentinos guardan fuerza del sistema, cifras millonarias, los tienen pero afuera de todo sistema, debido a las políticas que han exacerbado la fuga de capitales, creando una brecha inmoral entre quienes están dolarizados y quienes viven de sueldos formales, de empleos irregulares, de planes sociales o de jubilaciones y pensiones ordinarias que solo dan vergüenza. Nada hizo el peronismo kirchnerista para eliminar las causas de la pobreza. El terceto gobernante no aplicó ninguna política sustentable para reducir la desigualdad, mejorando la educación de los jóvenes, el empleo privado de los mayores y el poder de compra de la moneda nacional.
solo se han dedicado a atacar al Poder Judicial y a la prensa independiente para lograr la impunidad de la vicepresidente, y siguen insistiendo con la misma historia, mientras el país se sigue llenando de pobres. Ese fue su verdadero logro: enterrar en lo más profundo de la pobreza e ignorancia a casi la mitad de los argentinos. ¿Y qué resta decir entonces? Que Dios y la patria se lo demande, porque al paso que vamos, pareciera que la justicia nunca será justicia.